Здравствуйте, как ваши дела? Я ваш учитель по русскому языку Таисия Теплюк. Hola, ¿cómo están? Soy su profesora del idioma ruso Taisия Теплюк. Bienvenidos a la clase. Hoy vamos a ver el tema muy interesante y muy importante, donde nosotros vamos a estar hablando sobre los números y los sustantivos, cómo tienen que declinarse, en qué caso, cuando queremos hacer referencia a una unidad de medida en el idioma ruso, porque todo eso tiene una lógica específica y ahorita la vamos a ir conociendo. Para esto les hice una tabla para que ustedes puedan comprenderlo de la mejor forma. Para poder comprender este tema, ustedes tenían que haber visto los temas anteriores, las clases anteriores de los videos referente a los géneros de los sustantivos, el caso genitivo, cómo se declina, los números y también la parte de cómo se dice la palabra años en el idioma ruso. Si es que ustedes no se acuerdan de esos temas, por favor, revisen a los videos anteriores para que puedan revisar esos temas porque les van a ayudar bastante para la comprensión de esta lógica y también se va a completarse un poco más la parte de los temarios del idioma ruso para que puedan entenderlo bien y pues hablarlo a conciencia, que es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En el idioma ruso, nosotros para poder hablar sobre cantidades necesitamos dividir y agrupar nuestros números, sí. La agrupación de los números justamente va a ser la misma que tuvimos cuando estábamos hablando sobre edad en el idioma ruso. Sí, sobre edades, cuando estamos usando la palabra años. Ese es el tema anterior para que lo puedan revisar o recordar. La división de dígitos es la misma. Eso es el primer factor que tenemos que tomar en cuenta, porque de acuerdo al dígito que tiene mi número, o más bien, de acuerdo al último dígito que tiene mi número, de acuerdo a eso yo ya sabré cómo tengo que declinar mi sustantivo, que va a ser la unidad de medida. Otro factor que necesito estar considerando es qué género tiene mi sustantivo, el cual va a ser la unidad de medida en el idioma ruso. Si es género masculino, femenino o neutro. Es esto. Y también necesitamos recordar los casos, el segundo caso del idioma ruso que ya lo hemos visto con ustedes. Así que vamos a ir aterrizando estas ideas. ¿Cómo funciona? Entonces, los dígitos. La primera agrupación va a tener el dígito número uno. Es decir, todos los números, no importa si tienen 2, 4, 3, 5 dígitos o más, si es que estos números terminan en el dígito número uno, eso indica que es de este grupo. Puede ser simplemente uno, nada más. Pero si es que tiene dos dígitos, pero termina en uno, eso es lo que me importa. Ahí es donde nosotros vamos a ver justamente esta línea de aquí. Y los sustantivos que van a describir la unidad de medida van a estar usando el caso nominativo, es decir, la forma base de mi sustantivo. Nada más ni nada menos. Lo único que necesito considerar es que el número uno, cuando vamos a estar describiendo una unidad de medida, yo necesitaré cambiar de género. Sí, porque el número uno cambia de género en el idioma ruso y también tiene la forma plural. ¿Mm? Correcto. Lo que hemos aprendido con ustedes en uno de los videos referente a los números es que hemos aprendido la primera forma base, que es género masculino, de esos números que cambian de género. Y fue el número allin, allin. Pero cuando yo voy a estar hablando sobre contabilizar las cosas y hablar sobre unidades de medida, ahí sí necesito adaptar el género de acuerdo al sustantivo que va a ser la unidad de medida que esté usando. Entonces, allí es para masculino. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo saber?
aquí me ayuda lo que es la identificación del género de los sustantivos. Ese es el tema que ya hemos visto con ustedes. Cualquier cosa, no olviden repasarlo. Lo tenemos en las clases anteriores. Porque termina en una consonante, me indica que es masculino. Adna es lo que cambió. Eliminé la I y agregué la A. Con esto, yo ya lo convertí en femenino. Adna. En español sería una. Adna. Para el género neutro, ¿qué va a ser? Voy a hacer lo mismo, solo que le pondré el sufijo o. Eso es lo que yo voy a estar poniendo, el sufijo o. Adno, porque la o significa que es género neutro. Es esto. Y para el plural haré lo mismo, solamente pondré el sufijo i. Adni. ¿Mm? Adin, adna, adno, adni. La primera letra o se va a leer como una a. Recuerden que la pronunciación en el idioma ruso no es la misma como vamos a escribir, sobre todo la O. Como no recae la tilde imaginaria, en la O significa que la leo como una A. Adin recae en la I. Adna en la A. Adno en la última O. Adni en la última I. Es donde recae la tilde o el acento, como lo podemos nombrar. Entonces, ya tenemos bien claro esta parte. ¿Cómo vamos a decir estos números? Y con las unidades de medida. Entonces, como las unidades de medida solamente las tendré que usar en su forma base, que es el caso nominativo, primero voy a decir el número y después la unidad de medida. Así como en español lo hacemos. ¿Cómo ocurre esto? Supongamos, quiero decir que tengo un rublo. Один, porque es masculino el rublo, rubel, один rubel. La palabra rubel es la moneda de Bielorrusia y también de Rusia. Rubel, один rubel. Cuando yo solamente quiero decir que es uno solo, a veces yo puedo omitir el dígito. Puedo no decirlo, simplemente decir la unidad de medida. Rubel, punto, se acabó. Puedo decirlo de dos formas, pero si es el dígito que contiene el dígito 1 y es el último, sí tengo que decir el número, ¿eh? Por ejemplo, 21, 21 rubl. O por ejemplo, 21 kilogram, que es el kilo, kilogram. 21 litr, 21 litr. 21 litros, 21 litros. Eso sería en género masculino. ¿Cómo sería en el género femenino? Ahí ya tengo que estar usando la palabra adna, adna. Y ahí voy a decir adna grivna, adna grivna. Grivna es la moneda oficial de Ucrania, únicamente de Ucrania. Grivna, adna grivna. Como grivna es femenino, tengo que usar el número 1 en femenino. O puedo decir 21 grivna. 21 grivnas. Es esto. Entonces, recordemos, aquí tenemos en nuestra tabla los sufijos para recordar de forma breve. Cuando estoy hablando de género masculino en caso nominativo, recordemos que estos terminan en consonante, letra Y y el símbolo suave. En caso del femenino, terminan en la A, ya y el símbolo suave. ¿Va? Muy bien. Vamos ahorita con el siguiente grupo de dígitos y cómo tengo que declinar mis sustantivos, que serían las unidades de medida. La agrupación sería los números 2, 3 y 4 o todos los números que terminen en el número 2, 3 o 4. No importa cuántos dígitos tenga el número. Lo importante es que el último dígito sea uno de esos 3, 2, 3 o 4. Recordemos que únicamente los números 1 y 2, 1 y 2, estos van a cambiar de género. Únicamente estos números. Y el número 2 solamente va a tener dos formas de cambio de género, que sería el género masculino y el femenino. ¿Sí? Eso es lo que sería. Si es que yo quiero hablar del género neutro, usaré forma masculina.
¿Mm? Es esto. Entonces, dva, ese es el que hemos conocido en la clase de los números de 1 a 20, dva. Ese es el que normalmente vemos. Pero cuando ya necesitamos hablar de unidades de medida, ya necesito conocer qué son de acuerdo al género y tienen dos géneros. Dva. Dvie sería el formato femenino. Dvie. ¿Y qué es lo que pasa con mi unidad de medida? De acuerdo al género, si es género masculino o femenino, necesito identificarlos porque van a tener diferentes sufijos y ya voy a estar usando el caso genitivo singular. Genitivo singular. Este tema ya hemos visto en la clase de lo que es el verbo tener en el caso genitivo. Si es que no se acuerdan de esta clase, pueden revisar las clases anteriores para poder repasar, que es muy importante, ya que ahorita empezaremos a usar la lógica que ustedes formaron al inicio para poder comprender temas más complejos y facilitarles el aprendizaje del idioma ruso y la fluidez, que es lo más importante. Entonces, ¿cómo va a estar cambiando? Recordemos, los sufijos del género masculino, si hablamos de singulares en genitivo, tendrán sufijo aya. El sufijo femenino singular, en caso genitivo, tendrá sufijo i. Entonces, ¿cómo cambian las palabras? Como es género masculino, yo ya sé que pondré, si voy a hablar de dígito o el número 2 en ruso, pondré la versión del masculino. Dva. Два рубля. 2 килограмма. 2 литра. 2 рубля, 2 килограмма, 2 литра. 3 rubля, 3 kilograma, 3 litра. O, por ejemplo, podrían ser dígitos más grandes. 52 литра. 64 kilograma, 64 kilos. Es lo que puedo estar haciendo porque el dígito, último dígito es el 4, el 2 o el 3. Por eso es que tengo que usar esta función. Muy bien, en caso de género femenino, ¿qué es lo que pasa? Aquí tengo que usar el número 2, si es que voy a hablar del dígito 2 femenino. Две гривны. 2 гривны. 2 гривны. Cambiamos la A por la I. Ese es el caso genitivo singular femenino. 2 копейки. Копейка es la moneda, pero la metálica. Grivna es el billete. Копейка es la moneda. Копейка. 2 копейки. Sufijo i, convirtiendo en el caso genitivo singular. Dice 2 гривны. 52 grivnas. Eso sería la forma de decirlo en el idioma ruso. Vamos ahorita con la tercera agrupación numérica, que ya es la mayoría de los números. Todos los números que terminan en el dígito 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 10, 20, 30, 40, 1000, 100, 900, terminan en dígito 0. 980 termina en 0. Más los números excepciones, recuerden, son 4 números excepciones. ¿Por qué? Su último dígito no va acorde a esos dígitos de acá, sino a los anteriores, pero son excepciones por esto. El número 11, 12, 13 y 14 son números excepciones. Si vamos a hablar del número 214, tiene 14. Si voy a hablar del número 10.813, tiene el dígito 13. Eso indica que es excepción y tengo que declinarlo de otro modo, que ahorita vamos a ver cómo. Pero aparte de los números, en ruso yo puedo estar usando palabras. Por ejemplo, palabras skolka, cuánto, cuánto. Puedo usarla para preguntas. Eso es una palabra pregunta. O también puede ser integrado en una solamente oración de afirmación. Después les enseñaré cómo hacerlo. Supongamos, quiero preguntarte, ¿cuántos kilos quieres? Сколько килограммов? Eso es la palabra, no usé el dígito, usé la palabra que indica que tengo que declinar de una forma específica mi unidad de medida, ¿eh? Es esto. Lo mismo pasa con la palabra mnoga. Mnoga es mucho
pero de cantidad, mnoga. También tenemos palabra немного, no mucho, no mucho, que hace referencia al poco, pero es una forma de decirlo. Несколько es un par o algunos, pueden ser 2, 3, 4, pero un poquito, una cantidad chica. Несколько. Несколько литров. Немного. Много литров. Сколько килограммов. ¿Mm? Esas serían las palabras que también son indicadoras de que yo necesito declinar mis sustantivos, que serán mis unidades de medida, en caso genitivo plural. Este tema aún no lo hemos visto, pero justamente empezamos a ver a mayor detalle. Recordemos, todos los plurales, sustantivos plurales en el idioma ruso, tendrán una tabla aparte en cada caso para poder declinar y tendrán sus propios sufijos. En el caso del caso genitivo plural, tendremos para los masculinos sufijos ov, yev, yei. Para los femeninos vamos a anular el sufijo. ¿A qué se refiere eso? Cuando yo anulo el sufijo, elimino la última vocal para que la palabra se quede en una consonante. ¿Mm? O que se quede en símbolo suave, raras veces, pero puede pasar esto. Ahorita vamos a aprender a hacer. Pero vamos primero con las palabras que podemos estar usando un poco más. Por ejemplo, 5 рублей. Aquí ya los números que siguen no se van a cambiar de género ni nada de eso. Únicamente cambian de género el número 1 y el 2, nada más. El resto tiene una sola forma, nada más. ¿Va? Entonces, 5 рублей, 6 килограммов, 8 литров. Eso sería para el género masculino, sustantivo masculino, cómo cambió el sufijo. Si es que termina en una consonante, yo le agrego el sufijo. Si termina en un símbolo suave, lo reemplazo. Si termina en una vocal, reemplazo el sufijo por el sufijo que me dan ahí en la alternativa. Es esto. Entonces, género femenino, ¿cómo sería? Grivna cambió grivien. Terminó en una consonante, acorté la letra A, pero hay palabras en el idioma ruso. No existe una regla gramatical exacta o fija, pero podemos notar lo siguiente. Cuando terminan en las dos consonantes al final, en la mayoría de las situaciones, si yo tengo que declinarlo en genitivo plural, normalmente puedo notar que entre dos consonantes se le agrega una letra. Y normalmente sería la letra Y. Sería esto. Grivien. No siempre, pero es lo que podemos notar, así que tienen que percatarse muy bien en esas palabritas y aprenderlas aparte. Grivien. 9 grivien. 9 grivnas. Копейка. Eliminó esto. La Y la reemplazo por la Y, porque la Y es una consonante que puede ser reemplazada por las letras vocales, sobre todo. Y en este caso se reemplaza por la Y. Копеек es una rareza, pero tengo que prestar atención nomás. Entonces, 10 копеек, 10 копеек, 20 копеек, 100 копеек, pero terminó en consonante, sufijo nulo. Es como lo estaría haciendo. Muy bien, vamos a ver un poquito más. Algunas unidades de medida para que ustedes vayan conociendo. Si yo quiero pedir en la tienda una cantidad de algo, para que puedan ya hacer esto. Vamos viendo esto. La palabra bujanka, bujanka. Bujanka en idioma ruso es una unidad de medida de pan, pero hace referencia a que es el pan completo, porque en el idioma ruso nosotros podemos llegar a la tienda y pedir, dame un cuarto o la mitad del pan, que sería bujanka. Bujanka. Es la unidad de medida bujanka. Posteriormente yo puedo decir de qué, porque hay diferentes tipos de panes. Entonces ya digo de qué. Ahorita vamos a aprender a cómo hacer esto. Хлеб es el pan, pan. Kuritsa es la gallina o el pollo. Cualquiera de los dos es lo mismo. Kuritsa en el idioma ruso.
Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Si yo quiero decir que me des bujanka, que es la unidad de medida en ruso, de pan, al decir de pan o puede ser de algún otro postre. Puede ser también esto, puede ser de un baguette, que también podemos decir bujanka. Entonces, tengo que decir de una forma diferente, de una forma específica. Van a ser dos sustantivos cerca. Justamente aquí tenemos esto. Bujanka, ¿de qué? Fíjense, en hlieba se declinó. Se va a declinar en genitivo. Cuando yo digo que la unidad de medida, ¿y de qué es la unidad de medida? Tengo que la palabra de qué es declinar en genitivo. La unidad de medida se declina de acuerdo al número. ¿Mm? Y la palabra de qué es la unidad de medida siempre se va a declinar en genitivo. Siempre, siempre, siempre. A esta no le importa el número, le importa que estamos hablando de qué es. Y eso es el caso genitivo. Vamos a ver otra. Kilogramo, ¿de qué? Kuritsi. Kuritsa A cambió por la I, era femenino, caso genitivo es singular y se va a traducir como kilo de qué? De pollo. Gracias a que lo decliné en genitivo, estoy diciendo de pollo. Recordemos que en el idioma ruso el de qué es no existe ese como artículo, pero usamos casos para esto. No existe lo que es el artículo el, la, lo, los, las, una, no lo usamos, pero usamos casos o usamos otras estructuras gramaticales en ruso. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir acostumbrándonos, ¿va? Vamos a ver ahorita algunos ejemplos más. Aquí tenemos una tabla que les desarrollé con ejemplos. Tenemos de color naranja la parte femenina para que ustedes vean cómo es la fórmula. Traducción y caso a usar. Adna, bujanka, hlieba. Solamente un pan completo es la traducción. ¿Y qué usamos? Bujanka está en nominativo. Hlieba genitivo. Две буханки хлеба. Две буханки хлеба. Dos panes completos. Genitivo singular, bujanki. Хлеба, genitivo singular siempre. 20, 20. Буханок хлеба. 20 panes completos. Genitivo plural más el genitivo singular. Hlieba se quedó en singular genitivo. Siempre va a ser eso. ¿De qué? De esto, singular genitivo. Recordémoslo. ¿Cómo sería ahorita en masculino? Один день, un día. Es nominativo. Три дня, 3 días. Genitivo singular. 14, 14. 14 дней, 14 días. Genitivo plural, дней. El número no cambió. Si está en masculino aquí, el número 1 nomás. Aquí en femenino, número 1. Aquí en femenino, el número 2. Vamos más abajo. Одна неделя, una semana. Nominativo. 4 недели, 4 semanas. Genitivo singular. 7 недель, 7 semanas. Genitivo plural porque es dígito 7. Vamos con masculinos. Один месяц, un mes. Nominativo. 2 месяца, 2 meses. Genitivo singular. 5 месяцев, 5 meses. Genitivo plural. Es la forma de cómo nosotros estamos declinando. Muy bien. Así que en la clase del día de hoy ustedes aprendieron cómo vamos a declinar nuestros sustantivos de acuerdo al dígito para hablar sobre las unidades de medida. Así que practiquen mucho ese tipo de ejercicios, traten de hacer pedidos en el idioma ruso para que ustedes puedan practicar y usar correctamente los dígitos numéricos y las unidades de medida declinadas de forma correcta en el caso genitivo. Así que большое спасибо за урок, muchas gracias por la clase y увидимся на следующем уроке. Y nos vemos en la siguiente clase.